Gracias, señor presidente. Señorías, la irrupción de la pandemia dentro de nuestras fronteras ha supuesto una auténtica catástrofe humana de la cual difícilmente nos recuperaremos, sin grandes sacrificios y esfuerzos, aunque si bien es cierto que el impacto de la pandemia ha afectado a todo el territorio nacional con efectos humanos, sociales y económicos devastadores, urge por parte de esta Cámara que se preste especial atención a aquellos territorios que, por no formar parte de la España peninsular, son propensos a caer en el olvido para el actual Ejecutivo presidido por el señor Sánchez. Nos referimos especialmente a las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla, orgullosos baluartes de la cultura española en el norte de África. Estas ciudades encuentran innumerables obstáculos para desarrollarse económicamente, debido a factores como su reducido ámbito territorial, las deficitarias comunicaciones con la península, su situación geográfica, la presión de la inmigración ilegal o la hostilidad que sufren por parte del Reino de Marruecos, entre otras. Estos antecedentes no han hecho sino agravar los efectos que la gran recesión, sumada a la actual pandemia, han tenido sobre las regiones con mayor tasa de riesgo de pobreza del territorio nacional. Regiones que, además, han de soportar una presión inmigratoria desorbitada y que redunda en la debacle económica que sufren. Por no hablar de los elevados costes de la inmigración ilegal, entre la que se encuentran los menores no acompañados, supone en términos de seguridad y de recursos a estos territorios nacionales. Es por ello que desde Vox apelamos a los representantes políticos aquí presentes para que, con base en el principio constitucional de solidaridad interterritorial, tengan presentes a Ceuta y Melilla, que, aunque de pequeñas dimensiones, son una parte de extraordinario valor para el pasado, presente y futuro de nuestra nación. Recordamos que el mismo artículo 2 de nuestro texto fundamental reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. A su vez, el artículo 138 del mismo preceptúa que el Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad, consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. En la misma línea y a mayor abundamiento en la solidaridad que debe de existir entre todas las regiones que componen España, el artículo 156.1 de la Constitución española, al ligar el principio de autonomía financiera de las comunidades autónomas con el de solidaridad entre todos los españoles, y el 158.2 al vincular la constitución de un fondo de compensación interterritorial con el principio de solidaridad, constituyen una base normativa más que suficiente para que este principio se lleve a la práctica a través de esta propuesta, tal y como ha de hacerse con aquellos territorios que componen la llamada España vaciada. A través de la reubicación de estas unidades militares en los territorios españoles de Ceuta y Melilla se otorgaría un sinfín de ventajas que no solo se circunscribirían a estas partes de la geografía española y entre las que se encontrarían principalmente la redinamización social y económica que tanto necesitan estas dos ciudades por motivos derivados directa o indirectamente de la pandemia mundial que aún soportamos y que extenderán sus efectos durante mucho más tiempo del deseado. El refuerzo de la seguridad en el paso del Estrecho de Gibraltar, una seguridad más que necesaria teniendo en cuenta que sus 14 kilómetros de longitud constituyen una de las principales puertas de entrada de estupefacientes de Europa y cuya situación, a pesar de los intentos por parte del Ejecutivo de combatirlos, todavía hoy resulta incontrolable. Y por último, y no por ello menos importante, la seguridad para la población ceutí y melillense. No hemos de olvidar tampoco que la satrapía marroquí reivindica la soberanía de Ceuta y Melilla en manifiesto desprecio a la indiscutible soberanía e integridad españolas y que día y noche adopta medidas destinadas a asfixiar a la población española que en ellas vive y supone una amenaza para la paz en estas dos ciudades. Muestra reciente de ello son el hecho de que el primer ministro marroquí afirmara que Ceuta y Melilla eran marroquíes como el Sáhara y el cierre de fronteras impuesto por la monarquía alauí. Estos hechos son intolerables para un país de primer orden como el nuestro, que ha de mantenerse firme en la defensa de su territorio. Nuestra respuesta a tales hechos no puede limitarse en el ámbito diplomático, a convocar de urgencia a la embajadora de Marruecos en España para pedirle aclaraciones y que todo quede como si nada hubiera ocurrido. Necesitamos proteger estas zonas en peligro. Tenemos una oportunidad única para revertir la nefasta decisión de los gobiernos, tanto del Partido Popular y del Socialista, de desmilitarizar estos puntos geoestratégicos tan preciados para nuestra nación y socorrerlos ante cualquier afrenta que pudieran sufrir. Nuestra población nos necesita, no podemos ignorarles.
Además, a diferencia de lo que ocurre en otros lugares, las ciudades de Ceuta y Melilla cuentan con acuartelamientos suficientes como para albergar nuevas unidades, pues muchos de ellos quedaron vacíos y en desuso tras las sucesivas decisiones de los gobiernos socialistas que se sucedieron desde 2004 a 2011 de retirar efectivos. Por esta razón, la reubicación de unidades en Ceuta y Melilla podría hacerse de manera más rápida y menos costosa que en otros lugares, beneficiando de manera directa a estas plazas españolas en el norte de África y, lo que es más importante, a los españoles que allí se encuentran. Los ciudadanos nacionales de Ceuta y Melilla merecen que se les brinde el mismo respaldo que a sus vecinos peninsulares. No merecen ser desatendidos a pesar de su extrapeninsularidad. Vox siempre velará para que las diferencias interterritoriales sean reducidas y que cualquier español goce en cualquier parte del territorio nacional en el que se encuentre de los mismos derechos y atenciones. Ustedes, representantes de los demás partidos con presencia en esta Cámara, deberían abogar por lo mismo. Muchas gracias. Gracias, senadora.